Sí, está bien. Entonces, a ver, un momento. Un momento, por favor. Vamos a ver esto. Por favor, alcánzame el expediente 508-2025 y ciérralo esto, sí. 508-2025. A ver, los letrados. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Martes. A ver, un momento, por favor, un momento. Uso la palabra. Defensa duplica. Un momento, por favor, un momento. Ya está aquí. Ahora sí, vamos a continuar. A ver, la defensa técnica de levantaron la mano el día de ayer, creo que fue esto. Ollanta, Moisés Maratazo. ¿Está? O las defensas que van a contestar, los escucho. Perdón, Señor, ¿qué defiende? sí, Sí. señor magistrado, acabo de comunicarme con el abogado. Me indica que ha tenido problemas con el link que ahorita se está conectando. Es el único abogado que falta. Ya está bien. Pero hay defensa pública. La Sí, tercera es la defensa sí, pública. es el defensor público, el Ya, doctor ¿y Rodrigo Burgos. qué otra defensa va a estar presente? También está el doctor Daniel García Cruzarte, el doctor Roberto Díaz Soto y el doctor Orihuela Ore. A ver, la defensa técnica, por favor, ¿quién va a hacer uso de la palabra para cuestionar o contradecir la petición del Ministerio Público? Doctor, hay oposición por parte de la defensa de Ollanta Moisés Humalatazo y del señor Amílcar Gómez Amacifuentes, que en este caso sería el doctor Díaz Soto. A ver, por Amílcar Gómez, vamos si fue. Me parece que tiene problemas con el audio porque no se escucha. Sí, ¿se me escucha, señor magistrado? Ahora sí, tiene 7 minutos, doctor, lo escucho. ¿Hay Muchas oposición? gracias, señor juez. ¿Y por Sí, qué? sí. Ya. Señor juez, la defensa técnica del señor Amílcar Gómez Amacifén y Russell Silva, nos oponemos al requerimiento de prórroga formulada por el representante del Ministerio Público. Seré muy puntual respecto a los 3 presupuestos, señor magistrado, que exige la ley. Primero, sobre la especial dificultad. La Fiscalía, señor magistrado, ha sostenido que existe dificultades derivadas de la falta de respuestas del Ejército del Perú, de otros distritos fiscales, de la ausencia de un juez de paz en determinadas localidades, del problema logístico de las zonas alejadas y todo lo que ha relatado, señor magistrado, de la actuación de la defensa pública respecto a otros imputados e incluso de incidencias relacionadas con la defensa técnica del señor Ollanta-Humala-Tazo. Sin embargo, señor magistrado, ninguna de estas circunstancias es atribuible a mis patrocinados, tanto el señor Amílcar y Rusi. No han obstruido la investigación, no han incumplido citaciones, no han generado suspensiones, ni han realizado conductas algunas destinadas a frustrar el avance del proceso. Por tanto, lo que la Fiscalía presenta como especial dificultad corresponde en realidad, señor magistrado, a deficiencias de condiciones entre diversas entidades estatales, y esas deficiencias no pueden trasladarse indefinidamente a los investigados. Segundo punto, señor juez, sobre las diligencias pendientes. La Fiscalía ha mencionado declaraciones testimoniales, verificaciones domiciliarias, hojas de calificación, reporte militares, el manual del MEF-4107 y la revisión de expedientes de más de 6.500 folios. Sin embargo, señor magistrado,
no ha precisado qué hecho concreto pretende acreditar con cada una de esas diligencias, ni por qué razón dichas actuaciones no pudieron impulsarse oportunamente dentro del plazo que ya tuvo a su disposición. Por ejemplo, se invoca la necesidad de revisar más de 600, 500 folios, señor juez. Con el debido respeto, ello constituye una actividad interna del propio Ministerio Público. La sola revisión de documentación no puede justificarse una ampliación extraordinaria al plazo de investigación. Asimismo, señor magistrado, se ha señalado que existen requerimientos documentales. ¿Me escucha? ¿Quiere entender? ¿Usted se opone a la petición o considera que el plazo no es razonable para entender el que pide el Ministerio Público? Ya, señor magistrado, justo al final de mi alocución voy a dar... Quiero oponerme... Perdóname, letrado, es que cuando uno realiza una petición, lo primero que se indica es qué es lo que busca y luego se argumenta. Y si me dice al final, usted que invierte, quisiera saber en claro para que mi apunte vaya en congruencia con lo que usted me indica. ¿Qué es lo que está peticionando? Claro, señor magistrado, lo que nosotros nos estamos oponiendo a la prórroga de 8 meses, en su defecto, de manera subsidiaria, se le otorga un plazo, pero no el de 8 meses, ¿no? Sino que... Dígame usted cuánto, lo razonable es. 4 meses consideramos, señor magistrado. Doctor, por favor, ahora sí continúe, gracias. Ya, perfecto, señor magistrado. Respecto, señor magistrado, me quedé sobre las diligencias pendientes, ¿no? La Fiscalía menciona que ya había ciertos grados de documentos, por ejemplo, invoca la necesidad de revisar más de 6.500 folios. Señor magistrado, la sola revisión de documentación no puede justificar una ampliación extraordinaria del plazo de investigación. Asimismo, el señor fiscal ha señalado que existen requerimientos documentales formulados en el año 2025 y recién han sido reiterados en febrero del 2026. Y estas han sido efectuadas, señor juez, en marzo del 2026. Ello evidencia que varias de las actuaciones que hoy se invoca como fundamento de la prórroga fueron impulsadas tardías, señor magistrado. Ahora, punto 3, señor juez, respecto sobre el plazo de los 8 meses. Consideramos que este requisito tampoco se ha acreditado. Durante toda la exposición, el representante del Ministerio Público no ha podido explicar, y esto lo digo con todo respeto, de qué se requieren exactamente esos 8 meses. No existe un cronograma, no existe planificación temporal, tampoco existe una explicación objetiva que permita comprender que el plazo debe ser 8 meses y no uno menor. La solicitud aparece sustentada en una cifra, a nuestro entender, señor juez, de manera genérica y no una justificación concreta. Aquí resulta pertinente recordar lo señalado por la Casación 354-2019 de Lima, cuando establece la aplicación del plazo en una investigación requiere control judicial y no puede concederse de manera automática, sino previa verificación de la justificación concreta de las diligencias pendientes y del control o del comportamiento procesal. En ese sentido, no puede concederse prórroga de manera automática, sino que debe verificar la pertinencia de las diligencias pendientes, las diligencias procesal durante la investigación. Asimismo, señor juez, conforme a la Casación 1682-2017, la prórroga de plazo de la investigación tiene carácter excepcional. Solo puede concederse por única vez y requiere una justificación especial que haga necesario la continuación de la investigación. En este sentido, una nueva prórroga únicamente resulta legítima cuando concurren circunstancias excepcionales debidamente justificadas, señor magistrado, que hagan indispensable la continuación de la investigación. Y precisamente eso es lo que no se ha acreditado en esta audiencia. No se ha individualizado qué hecho concreto pretende acreditar por la diligencia. Y ya para concluir, señor magistrado, no se ha explicado por qué dichas diligencias no pueden ejecutarse oportunamente y tampoco ha justificado que el plazo solicitado debe ser exactamente de 8 meses. Señor juez, la gravedad de los hechos investigados no elimina la vigencia del derecho al plazo razonable. La imprescriptibilidad de los delitos investigados no significa que la prescriptibilidad de la investigación. Por estas razones, solicito que el requerimiento de prórroga solicitado por el representante del Ministerio Público sea declarado infundada y de manera subsidiaria, para un supuesto negado de que su despacho considere necesario alguna ampliación, solicitamos que ésta sea deducida un plazo estrictamente indispensable al culminar las diligencias
concretamente individualizadas por el Ministerio Público. Es todo, señor magistrado. Está bien, le va a contestar al Ministerio Público. No se opone a su petición, por lo que entiendo de su pretensión, un plazo razonable. ¿Algo tiene que manifestar? ¿Puede contestar? Sí, señor magistrado. Bueno, respecto al plazo razonable, el Tribunal Constitucional ha señalado que se tienen que ver dos aspectos, ¿no? El aspecto subjetivo, que es propio de las partes, ¿no? Es la labor como ha desempeñado la defensa, el ejercicio del derecho de defensa, y si es que ha sido obstruccionista o no, y también la labor de las autoridades que se encargan de la administración de justicia y en el presente caso la labor del fiscal. Y por otro lado también el aspecto objetivo, que es que hay que ver cuáles son las características de este proceso y del tipo penal que se está investigando y además también los otros presupuestos de la complejidad de un caso. Señor magistrado, respecto al aspecto subjetivo del plazo razonable, el Ministerio Público ha sido uniforme, ha sido coherente, ha sido objetivo al momento de sustentar cuáles son las especiales dificultades que se han dado en el presente caso. No son meras subjetividades, son especiales dificultades que se han dado en el presente caso. Se ha señalado claramente que en el caso de uno de los testigos, como es el del señor Jason Ollagues, no se ha podido notificarlo, no se ha podido hacer una constatación porque la propia policía ha dicho que en dicha zona donde vive esta persona colinda con lugares donde todavía hay remanentes narcoterroristas. Y definitivamente para salvaguardar su seguridad es por ello que no han podido constatar. Y pese a ello la Fiscalía ha optado por buscar otras formas de notificarle. Y lamentablemente cuando se notificó y se pidió apoyo al alcalde de la zona donde reside esta persona, el alcalde puso en conocimiento de que por las lluvias no pudo llegar. Es decir, un factor de la naturaleza, no un factor de las instituciones públicas, sino un factor ya de la naturaleza que impedía al alcalde que llegue a notificarle y hacer un acta de constatación. Entonces, señor juez, eso no puede ser recargado sobre las instituciones públicas. Por otro lado, señor magistrado, esto se repite en las demás constataciones que se requieren hacer porque son zonas alejadas, son caseríos, donde para notificar se requieren ir más de 2 o 3 horas en mototaxi y en algunos casos, pues, los eventos de la naturaleza también nos ocasionan eso. Y referente al aspecto subjetivo, señor juez, acá también hay que ser hidalgo en señalar, en este caso, el abogado del señor Ollanta Humala ha presentado una serie de escritos, cuestionando desde la competencia hasta solicitando que se suspendan las diligencias, solicitando de que el caso se parte en dos y se envíe a 2 distritos fiscales, y por ello es que también ha deparado de un determinado tiempo para poder denegarle estos escritos que ha presentado, sumado a ello, señor juez, de que uno de los abogados renunció y por ende tuvimos que notificar y suspender diligencias para poder llevar un proceso con las garantías que corresponden, no llevar cualquier proceso, sino con las garantías que corresponden como todo derecho constitucional de las partes. En ese sentido, señor juez, podemos advertir que hay un aspecto subjetivo en el que han intervenido las partes y en este caso específicamente el abogado Ollanta Humala, como así se está viendo en esta audiencia en la que no concurre y ya le manifestó al propio especialista de que no piensa participar en esta audiencia, en estas audiencias, y sumado a ello, señor juez, al mismo imputado se le intentó tomar su declaración para que realice su derecho de defensa y el abogado tampoco concurrió al penal. Por otro lado, señor juez, respecto al aspecto objetivo, señor magistrado, acá hay que ver claramente de que se está investigando varios hechos delictivos, no un solo hecho, sino varios hechos delictivos. El asesinato de 2 personas, eso constituye 2 hechos delictivos. Y la desaparición, señor magistrado, de 4 personas. Entonces, no estamos hablando de un solo hecho, estamos hablando de una pluralidad de hechos, una pluralidad de agraviados, una pluralidad de imputados, pluralidad de delitos, señor magistrado. Entonces, eso genera complejidad al presente caso. Por eso es que en su oportunidad este caso se ha declarado complejo. Y asimismo, señor juez, hay que recalcar que esto ha sido señalado y tocado en una casación, que es la casación 309-2015. Justamente para poder prorrogar se señaló en su oportunidad
que se tiene que sustentar la especial dificultad, se ha cumplido con señalar la especial dificultad del presente caso. Además, también se tiene que tener en cuenta las características del hecho, investigar los delitos e investigar de cómo se han llevado a cabo estos hechos delictivos, señor magistrado. He señalado claramente al momento de narrar los hechos de manera sucinta, es que los tiraban al río, señor juez, a las personas. Ese era el modus operandi en el presente caso. Entonces, todo ello tiene que verse. A Sí, ver, muchas gracias, señor juez. algo más va a manifestar el abogado, tiene 2 minutos, o si no, para concluir. Está bien. La defensa técnica de la otra parte que se ha puesto, Ollantumala, la defensa pública. Muchas gracias, señor magistrado. Lo escucho, doctor. Sí, señor magistrado. Aquí, plenamente en el requerimiento fiscal, señor magistrado, pues vulnera el principio de imputación y dilación indebida. Es decir, señor magistrado, hay una falta de especial dificultad atribuible, pues, no a la defensa, sino a la fiscalía. La fiscalía pretende, señor magistrado, justificar la prórroga de 8 meses alegando la necesidad de reprogramar diligencias de campo y de testimonios que no se pudieron realizar a tiempo. Sin embargo, señor magistrado, la no realización de estas actuaciones responde pues a la falta de previsión y dinamismo del propio despacho fiscal, considerando, señor magistrado, que la carpeta fiscal matriz se encuentra abierta desde el año 2017. El Ministerio Público, señor magistrado, ha tenido suficiente tiempo para ubicar geográficamente a los testigos, recabar las fichas de RENIEC y activar los mecanismos de auxilio judicial a través de los exhortos establecidos en la propia ley. Invocar hoy en día, señor magistrado, la dispersión geográfica que ha mencionado de ex soldados como una causa de fuerza mayor es una desnaturalización del proceso. Entonces, la ineficiencia logística del Estado, señor magistrado, no puede ser trasladada como un perjuicio al derecho de libertad desde el plazo razonable del investigado. También, señor magistrado, cuestionamos los actos pendientes de realización. Esto, pues, claramente viola los principios de pertinencia y conducencia. Sobre la información solicitada al Ejército del Perú, que ha establecido como argumento a la Fiscalía. El requerimiento alega, señor magistrado, que la demora en la entrega de las hojas de calificación e historial de personal militar justifica la ampliación del plazo. No obstante, la Fiscalía no demuestra haber agotado los apremios de ley contra la institución del Estado, señor magistrado, o haber actuado con la debida diligencia punitiva para sancionar la reticencia administrativa del Estado. Una dilación burocrática, señor magistrado, de carácter institucional no configura, señor magistrado, una causa imprevista en un caso tan emblemático como el caso que nos ocupa ver el día de hoy. Señor magistrado, también justifica su pedido la Fiscalía sobre la declaración del expresidente Ollantumala Tasso. La Fiscalía afirma que la toma de declaración programada para el 15 de mayo del año 2026 en el establecimiento penitenciario Barbadillo se frustró por razones de defensa. Al respecto, señor magistrado, nosotros dejamos constancia de que, la defensa técnica privada en ese tiempo del presidente Ollantumala Tasso jamás ha ejercido maniobras obstruccionistas. El derecho a guardar silencio, solicitar reprogramaciones, señor magistrado, justificadas por cruce de... Doctor, solo permíteme 2 minutos, por favor. ¿No le escucho? Ha pedido 2 minutos el señor juez. Disculpe, señor magistrado, no le escucho. Ha pedido 2 minutos de receso. Disculpe, ¿ha pedido receso? Sí, doctor, 2 minutos. Ok. Vamos a continuar. A ver, letrado, continuamos, por favor. Lo escucho. Sí.
A ver, no, letrado, que la voz bien está mala, lo escucho. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, otro argumento de la Fiscalía es respecto a la declaración de Ollanta Tazo. La Fiscalía, señor magistrado, afirma que esto habría sido frustrado, pues, por la propia conducta del abogado privado, en ese entonces del expresidente, y que, señor magistrado, que esta declaración programada el 15 de mayo del año 2026 en el establecimiento penitenciario Barbadío se frustró por razones, pues, de esta defensa. Nosotros, señor magistrado, dejamos constancia, pues, que la defensa técnica privada jamás ejerció maniobras obstruccionistas, señor magistrado. El derecho, pues, de guardar silencio o solicitar reprogramaciones, como lo he mencionado, justificadas por cruce de diligencias con la agenda, ¿no? Quizás del abogado particular en ese momento, pues son derechos netamente fundamentales que le asiste, pues, a todo procesado, a todo investigado. Por otro lado, señor magistrado, la Fiscalía manifiesta, pues, que se trata de una investigación progresiva, mencionado. Ha mencionado, señor magistrado, alega que justifica su requerimiento que estamos ante una investigación progresiva. En el numeral 17 de su requerimiento, señor magistrado, la Fiscalía señala de forma genérica que la investigación preparatoria es de carácter progresivo, señala, y que durante la prórroga podría surgir nuevas informaciones relevantes o fuentes de prueba periférica que aún no están individualizadas. Este argumento, señor magistrado, es procesalmente inaceptable. La jurisprudencia penal prohíbe, señor magistrado, las investigaciones prospectivas. O, caso contrario, señor magistrado, la prórroga del plazo complejo se concede única y exclusivamente para concluir actos de investigación ya identificados, específicos, pertinentes y útiles que sufrieron un retraso material justificado. Esa es la naturaleza, señor magistrado, de la prórroga. Por eso, otorgar 8 meses adicionales, señor magistrado, para concluir, vulnera, pues, las garantías básicas del debido proceso. Por otro lado, señor magistrado, consideramos que esta medida es desproporcionada, innecesaria y razonable. Por lo tanto, solicito declarar, señor magistrado, infundada el pedido del requerimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público. Sí, señor juez. Muchas gracias. Bien, señor magistrado. Bueno, no es de recibo de la Fiscalía ninguno de los argumentos expuestos por el abogado, señor magistrado, y entiendo que es porque él no ha sido un abogado apersonado desde un inicio en el presente proceso. Señor juez, si bien es cierto, esta investigación es del año 2017 y específicamente se aperturó, señor juez, con una resolución, la resolución número 1 de 4 de mayo del 2017, esto fue en mérito a unas noticias. La noticia criminal se obtuvo mediante unas noticias basadas en un programa que se llamaba en ese entonces Veto Saber, correspondiente a los días 2 y 3 de mayo del 2017 específicamente, señor juez. En esa fecha, señor juez, el fiscal que toma conocimiento de esta noticia criminal logra advertir hechos ocurridos en la base Madre Mía, o hechos que presuntamente habían ocurrido en esta base Madre Mía, hechos correspondientes a los años 1991 hasta el año 1994, señor juez. En ese sentido, toda esta investigación se estuvo realizando contra lo que resulte responsable hasta que se le incluyó al señor Ollanta Moisés Humala Tazo recién en el 2018, y solo a él, no a los demás imputados, señor magistrado. Sin embargo, señor juez, en la progresividad, que es una característica propia de la investigación, por la progresividad de la investigación, se encontraron una serie de cuerpos, señor juez. Se encontraron 12 cuerpos específicamente, de los cuales 2 pertenecen al presente proceso, señor magistrado. Uno de ellos cortado a la mitad, como así lo habían señalado los testigos, cortado a la mitad, es decir,
la parte de las piernas a un lado y el torso en otro, y no se encontraron completo el cuerpo. Por otro lado, señor juez, la otra persona a quien se le había cortado la oreja y se le había cortado el cuello. Ese hecho, señor magistrado, esos dos cuerpos pertenecen al presente proceso y son los que se están imputando por homicidio en contra del señor Ollanta Humala Tasso y los otros imputados. Y respecto a los otros 10 cuerpos, señor magistrado, se encontraron otros 10 cuerpos, señor juez, que tenían disparos en la cabeza, es decir, que habían sido asesinados. Tenía, incluso en uno de ellos se encontró la bala en el cráneo. De esos 10 cuerpos, señor magistrado, que se encontró, por la propia progresividad de la investigación, la declaración de los testigos, la información recibida a lo largo de todos esos años antes de formalizar la investigación preparatoria, se logró advertir de que pertenecían a hechos ocurridos en el año 1991. En ese sentido, señor juez, se advirtió de que en ese periodo no correspondía al periodo que el señor Ollanta Humala Tasso y los demás imputados se encontraban en la base Madre Mía, y además que los testigos habrían referido que estos habrían sido ocasionados por el batallón 303. Por ende, la Fiscalía, señor magistrado, al momento de seguir investigando, logró tomar conocimiento de muchos más hechos, violaciones y entre otros, tortura y entre otros más. En ese sentido, señor juez, con fecha 24 de septiembre del 2025, se emitió una disposición, que es la disposición número 1. Primero, señor juez, en parte se archivaron algunos hechos. Otro es que se ordenó la investigación humanitaria porque todavía se encuentran buscando cuerpos de personas que han sido presuntamente asesinadas. Y también, señor juez, se derivó estos hechos que he señalado referente a estos 10 muertos al Distrito Fiscal de Huánuco para que pueda realizar la investigación. Entonces, señor juez, en ese tiempo no habría motivo para activar exhortos a ningún lado porque la imputación o la investigación era una investigación compleja con distintos años de investigación, con distintos años de hechos presuntamente delictivos, distintos agraviados, una cantidad de agraviados que no es ni uno ni dos, sino 12 cuerpos y muchos más que están desaparecidos. Entonces, señor juez, a partir de la formalización de investigación preparatoria, que ya tenemos una teoría, una hipótesis creada, una hipótesis formada, es que se realiza toda esta disposición para poder recabar distintas declaraciones. Y es en ese sentido, señor juez, que a efectos de garantizar, primero, el debido proceso, segundo, de que estas personas estén debidamente notificadas a los testigos, se ha ordenado realizar los exhortos correspondientes para poder tomar las declaraciones, porque si no, no podríamos realizar ninguna conducción compulsiva. Entonces, no es que esta situación de las citaciones de estas personas se haya dado durante los 10 años, señor magistrado, o los 9 años que aparentemente dura esta investigación, sino es a raíz de la formalización de investigación preparatoria, señor juez. Lo otro, señor magistrado, también es de recibo que la investigación no puede ser progresiva. Si bien es cierto, el requerimiento de prórroga se tiene que sustentar sobre la especial dificultad, sin embargo, señor juez, eso no quita de que la investigación preparatoria de por sí tiene esa característica de progresividad. Es decir, si tomáramos declaraciones, podríamos obtener más información. Y precisamente, señor juez, en mérito a esta progresividad es que estamos obteniendo más información. Como por ejemplo, hemos obtenido información de un diario a quienes seguimos todavía oficiando, a distintos medios de comunicación para que nos envíen entrevistas que han tenido sobre estos hechos. Y en ese sentido se obtuvo una información del diario La República, por ejemplo, de una señora que señaló que cuando Ollanta Humala Tasso se encontraba en la base Madre Mía, le había golpeado, habría saqueado su negocio. Entonces, señor juez, es necesario recabar esta información porque hay que conocer el modus operandi, cómo actuaban estos imputados en la zona donde se encontraban a cargo para dar seguridad. Entonces, señor juez, solicito que se declare fundado nuestro pedido y por ende se declare infundado cada uno de los pedidos de las oposiciones, señor juez, más aún cuando faltan distintas diligencias por realizar y la complejidad del presente caso y la magnitud de los hechos. Muchas gracias, señor juez. Letrado.
Va a responder el abogado Ollanta Humala-Tasso. Sin ninguna, señor magistrado. Está bien. Señor juez, por la parte de Amílcar quisiera usar el derecho a réplica, si me permite, por favor. Solo seré muy puntual. Sí, le pregunté en la oportunidad puntual, entonces. Ya, sí, señor juez, solo únicamente para ejercer la contradicción, lo que ha señalado el representante del Ministerio Público. La Fiscalía, señor magistrado, ha invocado el plazo razonable y ha diferenciado entre aspectos subjetivos y objetivos. Sin embargo, precisamente ese análisis termina favoreciendo a la posición de esta defensa. Respecto al aspecto subjetivo, señor juez, la propia Fiscalía reconoce que las dificultades que ha expuesto no son atribuibles a mis clientes. Las incidencias mencionadas están relacionadas con condiciones geográficas que ya se han mencionado. Asimismo, ninguna de esas circunstancias, señor juez, corresponde a mis patrocinados. Por lo tanto, el Ministerio Público no ha identificado una sola conducta obstruccionista atribuida a dichos patrocinados míos. Y al respecto objetivo, señor juez, la defensa no desconoce la complejidad del caso. Lo que cuestionamos es que la complejidad por sí sola no autoriza una prórroga. La ley exige algo más, exige acreditar por qué esas diligencias pendientes son necesarias, porque no pudimos realizar oportunamente, porque no se requieren exactamente dichos 8 meses adicionales, ¿no? Ya para concluir, señor juez, consideramos que la Fiscalía ha acreditado que existen dificultades, pero no ha acreditado dichas dificultades que justifiquen una prórroga de 8 meses respecto a mi patrocinado. Ratificamos, señor juez, nuestro pedido principal, que el requerimiento sea declarado infundado y subsidiariamente se considere necesario algunas ampliaciones que sean deducidas al plazo proporcional. Está bien. Señor juez, disculpe por igualdad de armas, si me permite también hacer uso de la voz. No creo demorar más. Pero, ¿cuál sería la igualdad de armas si oportunamente usted no ha contradecido? Por el contrario, es una desigualdad de armas para el Ministerio Público. Bueno, señor juez, pensé que la etapa en que la otra defensa tenía que participar era preclusiva, ¿no? Ha participado en base a lo que yo ya he dicho después. ¿Verdad? Bueno. Ahora, la resolución que emito es la siguiente y responderé ante la petición del Ministerio Público de prorrogar el plazo de la investigación preparatoria por 8 meses en el marco del proceso que se le sigue a Ollanta Moisés Humala-Tasso, Amílcar Gómez Amasifuen, Tobías Donato Guaringa Robles, Nicanor Guerra Cárdenas y Russell Vela Silva por el delito de homicidio calificado asesinato en el agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva, y también contra Ollanta Moisés Humala-Tasso por el delito de desaparición forzada en agravio de los siguientes: Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagasti, Ernest Estela Vázquez y Yander Leandro Zúñiga. Ambos ilícitos mencionan el Ministerio Público es en contexto de crímenes de lesa humanidad. Estas son las razones que brindo luego de escuchado el debate correspondiente y revisado también el escrito del Ministerio Público. 1. Ante este juzgado se hace presente el Ministerio Público a través del escrito con un número de ingreso 21.170-2026 y la materia, como lo he abordado hace unos instantes, corresponde a
que me pronuncie o autorice la prórroga del plazo de la investigación preparatoria. El argumento del Ministerio Público es que desarrolla una investigación por homicidio calificado, asesinato, en el ámbito de las ejecuciones extrajudiciales. Señala que con relación a Ollanta Moisés Humala Tazo, en su condición de capitán y EP y jefe de la base Madre Mía, conocido como Capitán Carlos, el delito de homicidio calificado, asesinado en contexto de lesa humanidad, en su calidad de autor mediato, siendo que el día 25 de junio de 1992 en el puerto del caserío de Janamca, distrito Santa Rosa del Alto Jananca, provincia de Marañón y departamento de Huánuco, torturó y ordenó el asesinato con gran crueldad, manifiesto desprecio al ciudadano Edgardo Isla Pérez, conocido como Rambo, siendo esta orden acatada por el soldado de su patrulla, Tobías Donato Guaringa Rosales, conocido como Guaringa, conjuntamente con los soldados Nicanor Guerra Cárdenas, conocido como Rambo, otro es Chuquiriano, otro es Pipa, y Almícar Gómez Almacifuen, conocido como Chicho, todo bajo sus órdenes. En el caso de la imputación contra Tobías Donato Guaringa Rosales, conocido como Guaringa, se menciona presunto autor también de este delito. En líneas siguientes indica que participó en la tortura de Rambo y que le quitaron la vida con gran crueldad. En el caso de Nicanor Guerra Cárdenas, se indica ser el autor de homicidio calificado. También el día 25 de junio del 92, en el que participó de igual forma, de la misma línea fáctica, participó en la tortura y asesinato de Edgardo Isla Pérez, conocido como Rambo. Aquí indica cortándole los brazos, el vientre y luego sacarle el corazón causándole la muerte. En el caso de Almícar Gómez Almacifuen, también autor homicidio calificado, asesinato, y luego se menciona que participó en la tortura y le quitó la vida cortándole el cuello y luego los brazos. Ahora, pues, en el hecho 2, se aborda la muerte concreta. Es la muerte de Nemer Acuña Silva. Tiene a los mismos autores. Inicia señalando que Humala Tazo se le imputa el delito de homicidio calificado de asesinato en contexto de crimen de lesa humanidad en calidad de autor mediato, toda vez que en su calidad de capitán EP, el 1 de 1992, y centro poblado menor La Perla, que pertenece al distrito Santa Rosa, Alto Jananca, provincia de Marañón y departamento de Huánuco, presuntamente ordenó a sus soldados Russell Vela Silva, conocido como Livio, y Nicanor Guerra Cárdenas, conocido como Rambo, asesinar, chifarlo a Nemer Acuña Silva, conocido como Cojo Cojito, el mismo que se ejecutó en su presencia con gran crueldad y manifiesto desprecio a la raza humana. Nicanor Guerra Cárdenas también indica ser autor del delito de homicidio calificado asesinato. Russell Vela Silva, también autor. Luego se expone por el Ministerio Público de la página 8 en adelante la desaparición forzada del ciudadano Luis Alberto Izaguirre Prieto del caserío Yanajanca. Hecho 5, desaparición de Hermes Estela Vázquez. Hecho 6, desaparición de Yander Leandro Zúñiga.
Bien. Esos argumentos, punto seguido, punto aparte. Esos argumentos, el señor fiscal ha expresado que en la búsqueda o del objetivo de alcanzar el derecho a la verdad y eficacia de la persecución penal, existen argumentos razonables en su petición de prórroga. Y inicia expresando que la disposición 22 del 24 de septiembre de 2025 se dispuso la formalización y continuación de investigación preparatoria de la Providencia 29 del 5 de noviembre de 2025, ordenar realizar verificación domiciliaria de los testigos José Luis Tenazoa Pantoja, Fernando Valdivia Pantoja, Berta Palomino Ruiz, William Villanueva Príncipe, Jean Carlos Ponce Poma, Arnulfo Tumbay Villa, Aval Acuña Pardo, Mauro Villanueva Valdivia, Jacinta Acuña Pardo, Guzmán Ambrosio Cuellar, Bertila Murrieta Dávila, Heisen Oyagués Cárdenas, Arelia Felipe Hermosía, Freddy Herrera Felipe, Heraclio María Sánchez y César Díaz González. Esencialmente, las actuaciones que deben recabarse son testimoniales. Testigo Jason Oyagués Cárdenas, para su emplazamiento se adjunta el oficio 107-2026 a la central, la respuesta de la Fiscalía Superprovincial Especializada en Derechos Humanos en la sala central, de la respuesta de la comisaría Mazamari. Después el oficio 07-2026, ODAJUP de la Corte Superior de Justicia, para el apoyo de Justicia de Paz de la sala central. El oficio 13-2017-2026, mediante el cual solicita al alcalde del Centro Poblado de Fe y Alegría la constatación domiciliaria y en razón emitida por la asistente de función fiscal de fecha 11 de febrero de 2026, donde da cuenta sobre lo informado por el alcalde, del cual se adjuntan varias listas fotográficas. Lo que el acto que desarrolla el Ministerio Público, según ha explicado en estas sesiones de audiencias, es efectuar una constatación en el lugar que no necesariamente es la capital, sino el interior del país, a través, y para ello utiliza canales como son las mismas entidades públicas, el Ministerio Público u otros, como puede Paz, o como se ha leído del alcalde, para que puedan brindar información cierta sobre la ubicación de estos testigos y así poder recabar sus declaraciones. Principalmente se sustenta en ellos. Punto aparte. Dos defensas se han opuesto oportunamente. La de Amílcar Gómez Amasifue, quien no está en desacuerdo necesariamente con la petición, sino que razonablemente sostiene que existe la posibilidad de que se pueda ser atendida esta prórroga solo por 4 meses. Y expone aspectos como su patrocinado no ha obstruido la investigación. La revisión documentaria es un aspecto atribuible al Ministerio Público, al igual como la diligencia es que esté pendiente de ejecutar. Invoca la Constitución 354-2019, Lima, donde señala que la prórroga requiere un control judicial y según la Casación 1681 es excepcional. Y no se informa sobre la indagación de los hechos concretos con relación a los testigos.
El Ministerio Público en su réplica, ha indicado que tiene que desarrollarse estos actos como he referido y se importa en el presente caso una especial dificultad. El abogado en su última participación señala que no desconoce la complejidad del caso, pero no es suficiente. Tiene que existir algo adicional que justifique la prórroga. En el caso de la defensa de Moisés Ollanta Humala-Tasso, punto aparte, está en desacuerdo con la prórroga. Indica que no se expone o no se brinda razones de la especial dificultad. Ha indicado que la investigación se inicia en el 2017 y que debe evaluarse así la razonabilidad. Las actuaciones que desarrolla el Ministerio Público en el marco de las facultades concedidas por la Constitución y la ley no puede ser cuestionable o perjudiciable a los imputados, o en este caso a quien formula esta oposición a la prórroga. Y la declaración de Humala-Tasso no puede constituir un fundamento por el que se argumente necesidad de ampliar, prorrogar la investigación. En todo caso, o a fin de cuentas, esta petición es desproporcionada. El Ministerio Público en respuesta ha manifestado que la investigación sí se inició en el 2017 en base a la información que se expuso en un medio televisivo y que se ha venido recabando información, invoca la progresividad de la investigación para justificar y contestar al abogado de la defensa. Siguiente fundamento. La regla aplicable en el presente caso es el 342 del Código Procesal Penal. Dice ahí, en el inciso 2, que tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses y para el caso de investigación, bueno, por integrantes, 36 meses. La prórroga es por igual plazo y lo concede el juez de investigación preparatoria. Cuando se analiza la complejidad del caso, se hace una mención por parte del legislador cuando nos encontramos ante ellos y se indica en el inciso 3, actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, comprende la investigación de numerosos delitos, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, demanda la realización de pericias que comportan la revisión de la notarial documentación o complicados análisis técnicos, necesita realizar gestiones de carácter procesales fuera del país. Otro, involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales, revisa la gestión de personas jurídicas, entidades del Estado, o la investigación se desarrolla en el caso de organizaciones criminales contra la misma. Las defensas de Amílcar Gómez Amasifuen y Ollanta Humala-Tasso han coincidido en algunos aspectos, punto seguido, o punto aparte, como es que la investigación data de mucho tiempo atrás, del 2017. El juzgado responde que lo que se evalúa en esta oportunidad no es desde la fecha en que formalmente se inicia una investigación dentro de las etapas que regula nuestro Código Procesal Penal, preliminar y luego preparatoria. Esencialmente, me encuentro constreñido a evaluar la posibilidad de otorgar una prórroga, y esto solo se da desde la judicialización, no desde el inicio de la investigación preliminar. Así es que sus alcances se limitan a lo que ya he expresado.
Así que ese plazo razonable se desarrolla desde la disposición que formaliza la investigación preparatoria. Otro aspecto que ha señalado el abogado de Ollantumala está referido a la declaración de su cliente, y ahí sí, el juzgado manifiesta que la declaración de un imputado es su derecho, y como tal, el que no lo ejerce, el hecho de que no se ejercite, o sea, que no declare, o que expresamente lo diga, a través de cualquier medio, teniendo en cuenta la jurisprudencia que se ha venido emitiendo por parte del Tribunal Constitucional, no puede significar una cuestión de valoración contraria a sus intereses, por el que su abogado reclama un plazo razonable. Otro aspecto, volviendo a Gómez Amasifue, es lo que ha manifestado, que no desconoce la complejidad del caso, pero indica que debe existir algo más. Y luego, invocación casacional de la Corte Suprema, sostiene que la prórroga de investigación preparatoria solo se da por una vez. Quisiera detenerme a manifestar que no le falta razón cuando manifiesta que es excepcional, porque su tratamiento no es un plazo ordinario, de ahí que se indique en la regla 342 que el juez evalúa razonablemente si debe otorgarla o no. Ahora, algo que sí es relevante, como razón subyacente, es que esto se otorga por una única vez. Es decir, no existe la posibilidad ni por ley ni por jurisprudencia de que se dé prórroga de prórroga. De ese modo, la evaluación es única. Y de ahí que la evaluación del juzgado no necesariamente se condicione a que el tiempo que se pueda otorgar esté en relación a garantizar el cumplimiento de la finalidad del Ministerio Público. No, eso no es así. Porque si de la lectura de la Casación 2-2008, la libertad hace una mención en la regla 342 del Código Procesal Penal. 1. El Ministerio Público recaba elementos de cargo y de descargo. Y 2. Que por antonomasia le corresponde al abogado defensor el ejercicio de derecho de defensa. Y esto va porque el Ministerio Público, al recabar elementos de cargo y de descargo, también se constriñe a que una decisión posterior no necesariamente deba acusar. Tiene que evaluar hasta qué nivel puede alcanzar el tema de sospecha, si es que peticiona acusación o sobreseimiento del cual se efectuará un control por el juez. Con esto no adelanto qué debe hacer, sino que la regla del juego dentro del proceso penal es que tiene la labor objetiva conforme al artículo 4 del título preliminar, y su actuación compromete no solamente a él, sino a que las partes puedan también, en el caso de tratarse de testigo, a efectuar exámenes directos o contraexaminarlo. Y lo mismo pasará en la etapa de juzgamiento, a lo que se conoce como direct examination, pre-examination. Y además, a que los abogados defensores también puedan valerse de estos mismos testigos en defensa de los intereses de sus patrocinados. Y se bifurca, no solamente va para una de las partes. Aprovecho esto porque si se indica la complejidad del caso, como lo ha invocado Gómez Amasifue, el abogado, tendría que analizar no el plazo legal, porque el plazo legal está indicado en ley, sino el plazo razonable. Y para eso se tiene pronunciamientos desde el derecho internacional con el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua. El fundamento jurídico 77 es relevante porque hace una mención a cómo debe analizarse un plazo razonable. Entonces se manifiesta por parte de nuestro sistema regional que no es un concepto de sencilla definición, pues los plazos no pueden medirse por días, horas, años. Eso significaría tener un trato desigual para cada caso con características distintas. Por eso que se menciona que se evalúa teniendo en cuenta lineamientos jurisprudenciales de la Corte Europea,
principalmente en la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Los abogados, ambos, de Ollantumala y Gómez Amasifuen, han coincidido que las actuaciones que correspondan al Ministerio Público no le pueden generar perjuicio a su patrocinado, lo cual es cierto, de un plazo razonable. No obstante, también es cierto que la situación de la averiguación del Ministerio Público, de la ubicación de testigos que se encuentran en áreas remotas al lugar donde el Ministerio Público desarrolla y ejerce su actividad, significa un tiempo el cual debe disponer para recabar dichas declaraciones y, como lo he manifestado antes, esto pueda servir como elemento de cargo o de descargo al Ministerio Público o a la contraparte, que son los abogados defensores que defienden esos intereses. El segundo aspecto que se indica en Lacayo versus Nicaragua es la actividad procesal del interesado. Evidentemente no hay cuestionamientos contra los abogados, salvo cuestiones que ha expresado el Ministerio Público, como cuando se va a recabar alguna declaración de algún testigo, no esté el abogado defensor. Y es claro que para nuestro sistema procesal penal, a diferencia de otros sistemas como el anglosajón, mientras no esté un abogado defensor garantizando su presencia al momento de recabar la declaración de un testigo, podría resultar cuestionable y hasta excluyente como un elemento de convicción o como evidencia. Entonces, la situación de ubicación sí denota una especial dificultad, tratándose de un lugar distinto que coincide con el aspecto de el lugar donde el Ministerio Público debe desarrollar esa actividad, que es en otro distrito judicial. Y además no debo olvidar que para este tipo de casos, especialmente lesa humanidad, no solamente su desarrollo es con prueba directa, si busco proyectarme sobre este asunto, sino también prueba circunstancial o evidence circunstancial, lo que significaría la necesidad de que sean agotadas las declaraciones y, por supuesto, el Ministerio Público ejecute luego de esto todo tipo de actividad que garantice estas declaraciones. Lo señalado no es algo nuevo para nuestro sistema. Sobre el tema de la información que ha indicado el Ministerio Público, que es progresiva, y lo he escuchado reiteradamente ante las peticiones que se han formulado anteriormente ante mi juzgado, debo manifestar que no es un tema aislado, porque también se ha discutido en otros sistemas. Quisiera citar, para poder sentar la base de lo manifestado, este texto de Frederick Schauer. Él es un profesor de la Universidad de Harvard. El texto se llama The Preface of Evidence in Law, Politics and the Balancing Act, que es algo así como la prueba, uso de evidencia en el derecho, política y otros aspectos. Invoca en sus páginas número, a ver, por favor, en la página número 31, una tesis, un teorema. Ese es el teorema bayesianismo, o de Tomás Bayes. Es del, por favor, reverendo Tomás Bayes. Tomás Bayes. Y en lo que desarrolla es una tesis incremental. Se indica algo así. Si ya tenemos una hipótesis y nos interesa saber si esa hipótesis es verdadera o falsa, entonces la evaluación bayesiana de si algún hecho hace que esa hipótesis sea más probable que verdadera o más probable que falsa. Una vez que tengamos todas las evidencias o elementos, entonces no resultaría extraño realizar una evaluación incremental de todas ellas. Y esto se señala porque, al igual como indicaba el Ministerio Público, hay una progresividad en la investigación en sistemas incluso de muchos años de distancia. Ya se hablaba
de una cuestión de incremental de evidencia o elementos para este caso que permita determinar si es más probable que sea verdadero o que sea falso. Esto en el entendido, porque hablamos siempre de probabilidades, ¿no es cierto? En esa medida, considero que razonablemente, la actuación de estos testigos resulta necesario porque están directamente vinculados a los hechos en un contexto de lesa humanidad, de asesinato, de desapariciones forzadas, que de por sí implican necesariamente que deba indagarse información, como lo ha manifestado el Ministerio Público, incluso hasta las mismas entidades del Estado en instancias castrenses, quienes han manifestado no contar con documentación necesaria y que da lugar a que el Ministerio Público continúe en esa búsqueda de información para la sustentación de su caso. Lo llamaré en todo caso como un teorema incremental o una tesis incremental o de progresividad que se llama en el Perú. Por lo demás, en todo caso, el plazo que otorgue en esta ocasión no puede ser computado desde el momento en que emito la decisión, sino desde que se concluyó el plazo ordinario. Me invocaré la apelación 251-2022 Suprema del 7 de septiembre de 2023, Fundamento Jurídico Sexto. Ahí se indica que el Ministerio Público, mientras no obtenga una decisión del juzgado, no está limitado o no se condiciona a ella, continúa bajo el plazo impropio. Así que ese cómputo se desarrolla desde la fecha en que se concluyó ese plazo ordinario. Considero que debe ser necesario el agotamiento de estas diligencias que tiene un efecto para todas las partes hacia el esclarecimiento a la verdad y sobre todo de que también pueden ser esgrimidas por el Ministerio Público o las contrapartes en una igualdad de condiciones y dentro del marco de proceso o debido proceso. Fundada la petición del Ministerio Público, le otorgo el plazo máximo, que son 8 meses adicionales en el marco del proceso penal que se le sigue Ollanta Humala-Tasso y otro por el delito de homicidio calificado y también por desaparición forzada en agravio de una pluralidad de agraviados. El cómputo se desarrolla teniendo en cuenta desde el plazo cuando se emitió la disposición, formaliza la... y lo he revisado esto que está. Señor juez, la disposición de formalización es la disposición número 22, de fecha 24 de septiembre de 2025. Ya, pero concluye. ¿Cuándo concluyó esto? En mayo, tengo entendido. 24 de mayo, si no me equivoco, señor juez. Bien, si es el 20. A ver. Mayo. Si es el 24 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Enero del 2027. 24 de enero del 2027. Así se resuelve. Notificado, abogados, el letrado que defiende a Gómez Almacifuen. Señor magistrado, esta defensa técnica interpone recurso de apelación contra la resolución emitida por considerar que afecta el derecho al plazo razonable de nuestros patrocinados. Nos reservamos el derecho integral de los agravios, señor juez, para fundamentarlo por escrito dentro del plazo que la ley corresponde. Solo falta que me apela. Lo demás viene por fundamentación de agravios. Está bien, se tienen por interpuesta la apelación. El abogado de Ollanta Humala-Tasso. Doctor, ¿está presente? El abogado Ollanta Humala-Tasso. ¿Está el abogado Ollanta Humala-Tasso? Por favor, que se notifique la resolución en todo caso, ¿eh? Y se deje esa constancia que no está presente. Y los plazos se computarán una vez que hayan sido emplazados. Luis, he concluido. Buenas tardes. Y notificado a todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Señor juez, buenas tardes con todas las partes. Buenas tardes. Buen día, gracias.